estábamos dando el bienvenido a una colega que viene de Argentina, So we were welcoming a colleague from Argentina con la cual hemos trabajado algunas veces ya. Nos conocemos desde mucho tiempo. with whom we've already worked in the past. We know each other for a very long time. Y como sabéis todos, como organización hemos estado muy activos de muchas maneras. And as you know, as an organization, we have been active in many different ways. Pero no se puede decir que el enfoque principal ha sido lo del cuerpo. But we can't say that our primary focus has ever been on the body. Entonces, lo que pasa es que justamente en momentos exactos, precisos, So what happens is that sometimes in very exact and precise moments, nos invade esta energía del todo y nos trae exactamente lo que necesitamos en el momento que se hace falta. we are invaded by this energy of all, of wholeness, and that brings us exactly what we need in the moment that we need it. Entonces, ahora estamos en primavera, estamos en un momento muy particular. So now it's springtime, it's a very particular moment. Es un momento en el cual las flores se abren. It's a moment where flowers are blossoming. Se abren para compartir su aroma divina con todos los que pueden olerla. They open in order to share their divine essence with everyone who is capable of smelling it. Y entonces cada persona que desde su esencia siente este anhelo de compartirse, So for everybody for whom this longing to share themselves is felt from their essence, se va a encontrar resonando profundamente con nuestra propuesta, they're going to find themselves deeply resonating with our proposal. porque hemos logrado organizar una gira entera Because we have managed to organize a full tour con un proyecto que es extremadamente potente, transgresor y transformador. because we have managed to organize a proposal that is deeply progressive, transgressive, and transformative. Y entonces os presento mis colegas. Therefore, I introduce you to my colleagues. Sí. Entonces damos ante todos el bienvenido a Dai Ruibal, So amongst all, we welcome Dai Ribal. que es nuestra especialista de danza enteógena. She is our specialist in entheogenic dance. A mi lado está Laura Torrabadella, By my side, there's Laura Torabadea. que es la presidenta de la asociación Inner Discovery. She is the president of the Inner Discovery Association. Y yo me llamo Amar, And my name is Amar. que soy también el vicepresidente de la asociación. And I am also the vice president of the association. ¿Sí? Entonces ya quiero dar la palabra a mis colegas, así que vamos a entrar profundamente en todo lo que necesitamos escuchar. So I want to now give the word to my colleagues so that we can start going into everything that we need to listen. Bienvenidos a todos. Welcome everybody. Pues buenas noches a todos, una semana más. Good evening to everyone. 1 week afterwards. Este ya empieza a ser un espacio familiar, conocido. This is already starting to be like a familiar space, a known space. Ya llevamos casi, este es el tercer mes de estas clases magistrales en las que poco a poco nos vamos compartiendo, nos vamos dando a conocer. This is the third month of this masterclass in which slowly, slightly, we get to share ourselves and to get to know each other. Cada clase es una aventura diferente, Every masterclass is an adventure by itself. pero ¿qué es la vida sino una aventura diferente cada día? But what is life if not a different adventure every day? Coincide que justamente las dos veces que he estado yo aquí en este espacio de ponente en una masterclass,
So by some chance, in both times that I'm here giving this space of the masterclass, estoy en Hamburgo, justo en el inicio de una formación. I am exactly in Hamburg in the moment that the training is starting. Y reconozco que me encanta poder estar en este espacio delante de un ordenador conectada con unas 100 personas y otras 20 personas aquí en vivo y en presencia. And I really love it to be here, to be connected with so many participants online and with other ones here in presence. Me pregunto cómo lo hacen mis compañeros cuando no tienen a tanta gente delante, porque la cosa cambia. I'm wondering how my colleagues they're doing when they don't have so many people in front, because it's a very different experience. Y esta noche en particular para mí es muy bonita And this night in particular for me, it's a very good one. por la presencia de Diana, a la que también conocemos como Dai, For the presence of Diana, which we also know as Dai, con quien comparto una bonita amistad ya desde hace unos cuantos años. with whom I have a beautiful friendship for a few years already. Así que a nivel personal y humano para mí estoy entusiasmada de que esté aquí. So on the human and personal level, I'm very happy that she's here, Sé que tendremos conversaciones muy interesantes. because we are going to have very interesting conversations. A nivel personal, mío, solo mío, 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 estoy encantada porque sé que con ella vivo espacios de profunda comprensión y profunda conexión. On the personal level, just my personal level, I'm really happy that this is happening, because normally when we are together, I'm experiencing spaces of profound comprehensions. Y a nivel profesional y a nivel laboral, ¿qué puedo decir del orgullo que siento? And about the working level, the professional level, what more can I say about the pride that I feel? Sabiendo que podemos ofreceros a vosotros, aquí a los alumnos presentes, realmente trabajar con alguien que en su campo es lo mejor de lo mejor de lo mejor. To be able to offer to these students right here the possibility to work with somebody that is in the field are really the best of the best. Y de corazón deseo que muchos de vosotros que estáis ahora mismo allí, en el ordenador que tengo delante mía, And actually, I even wish that some of you that are here from the screen, a lo largo de los próximos 3 meses, de verdad, no os perdáis la oportunidad de venir por lo menos a un retiro con ella. during the next 3 months, you wouldn't lose the opportunity in these 3 months to participate at least to one retreat with her. Porque de verdad que cuando el cuerpo se abre a recibir una información que pertenece a la existencia, Because when the body opens to receive some information that belongs to existence, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con la conciencia, that has to do with love, with consciousness, con la sanación, con la conexión, with healing, with connection, es muy difícil que cuando el cuerpo experimenta ese nivel de apertura, la mente realmente puede interferir. it is very difficult that when the body experiments this level of openness, the mind can interfere. Así que bienvenida, Dai, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. So welcome, Dai, and thank you for being here with us. Y ahora sí, por favor, háblanos un Gracias. poquito, cuéntanos y comparte un poco de eso que tienes, tan No. bonito. Now you can share with us whatever you feel that you have to share. Ante todo, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes de nuevo. So first and foremost, thank you. I'm very happy to be here again with you all. Para mí son hermanos del camino. For me, you are siblings along the path. Los extrañaba mucho. I missed you a lot. Así que es una gran alegría poder volver y más volver aquí, que también ha sido un espacio donde ya hemos estado juntos. So for me, it's really beautiful to be able to be back, and especially to be back here, which is a space where we have already been together. Tuvimos un retiro hace 2 años magnífico de formación. Hace casi exactamente 2 años, ¿no? So we had a magnificent retreat here, I would say exactly 2 years ago to the day, more or less.
More or less, yes. Más o menos. Sí, Más o menos. sí, sería, sí, me parece que 23 sí. meses y 2 años. Sí. 23 Almost months and exactly. 2 weeks. Very, very good. Sí. Fue uno de los lugares junto con los epicentros de Estambul y Milán donde realmente fue una experiencia magnífica. It was really one of the epicenters along with Milan and Istanbul, where it was truly a magnificent experience Por la apertura de los alumnos, because of the opening of the students, por la openness, calidad de los espacios for the quality of the spaces, y por lo que se generó en ese momento, en ese encuentro. and also due to what was generated in that moment, in those encounters. La danza enteógena, que es lo que nosotros compartimos en ese momento y vamos a compartir a partir de hoy, Entheogenic dance, which is what we shared in that moment and what we're going to be sharing from today onwards, tiene su base en el encuentro humano, is based upon the human encounter, en la vinculación humana in the human bonding, y en la vinculación con uno mismo in the bonding with oneself, y en la vinculación con el todo. and the bonding with the all. A través de eso, a través de la vinculación, es que nosotros recibimos noticias de nosotros mismos. Through that, through bonding, is how we receive information, news about our own selves. Es en presencia del otro que se revela nuestro ser. It is in the presence of one other that our own being arises. Y esto se manifiesta en el movimiento, And this is manifested through movement, porque el movimiento fue lo primero. because movement was one of the first things. Antes que la palabra Before the word arrived, y antes que el canto, antes que nada, nos movíamos. before even chanting, before anything else, we already moved. Nos movíamos en el vientre de nuestra madre We moved in our mother's womb, y cuando comenzamos nuestra vida fue lo primero que hicimos, mover. when we began our lives, that was the first thing that we did, to move. En ese movimiento, cuando comenzamos a movernos, nos organizamos con la energía universal. In that moment, when we start moving, we organize ourselves with universal energy. Todo lo que está vivo tiene movimiento. Everything that is alive has movement. La civilización y la cultura ha aquietado las cosas. Civilization and culture have quietened things down. Entonces el movimiento, que es realmente la danza, So movement, which is what dance is truly about, porque la danza no es una coreografía, sino que es un movimiento emocional. because dancing is not a choreography. It is an emotional movement. Un movimiento que surge desde las entrañas, desde lo más profundo de nosotros mismos. It is something that arises from our guts, from the most profound within us. Un movimiento que no tiene intención, sino que es. A movement that does not have an intention, but that merely is. Y al ser, como lo dice la misma palabra, ser, And in being, as the word itself says, being, nos conecta con todo. it connects us with everything. Y por ende nos autorregula. And therefore, it auto-regulates us. Y por ende nos da capacidad de armonía biológica. And therefore, it gives us the capacity for biological harmony. Entonces, la danza que nosotros vamos a compartir So the dance that we're going to be sharing y explorar and that we're going to be exploring es una danza que activa nuestro humor endógeno, activa nuestro inconsciente biológico, nuestro inconsciente vital. it is a movement that activates our endogenous humor, our unconscious biology. Nuestras células tienen una inteligencia. Our cells have an intelligence. Ellas son capaces de unirse, de repeler,
They're capable of coming together, of repelling each other. Es una inteligencia propia, biológica, They have their own intelligence, a biological intelligence, vital, a vital one, que mueve nuestros órganos, mueve nuestra sangre, mueve. one that moves our organs, that moves our blood, that moves. Como podría ser llamado como un psiquismo, si bien no es, o sea, las células no tienen un sistema nervioso, It could almost be called a psyche, even though cells don't have their own nervous system. tienen una inteligencia que saben de una manera inconsciente qué hacer. They have their own intelligence, which allows them to know what to do unconsciously. Nosotros al danzar armonizamos con eso. And when we dance, we harmonize with that. Por eso que la danza es tan reparadora, tan sanadora That's why dancing is so repairing, so healing, y tan armonizadora. and so harmonizing. Entonces, es muy rápido el ver los beneficios de la danza. It's very fast seeing the benefits of the dance. Hay beneficios inmediatos. There are immediate benefits. Inmediatamente nos ponemos contentos cuando danzamos. Immediately we become happy when we dance. Seguramente en la noche que dancemos, muy probablemente durmamos bien. Very probably the night after dancing we will sleep very well. Seguramente al otro día nuestras funciones corporales estén reguladas. Very probably on the next day our body functions will be regulated. Y en un par de semanas empecemos a tener, si continuamos danzando, And over a few weeks, if we continue dancing, then we will probably also have una vinculación con el otro más armónica. a much more harmonious bonding with the other. Son muy simples las propuestas que nosotros vamos a transitar. The proposals that we're going to share together here are very simple. Y lo vamos a poder sentir rápidamente el beneficio. And we're going to be able to very quickly feel its benefits. Una elevación del humor. An elevation of our humor. Eso es lo que sucede en la danza vinculante. That is what happens in this bonding dance. Estos son algunos de los beneficios. These are some of the benefits. ¿Quieren preguntarme algo? Would you like to ask something? Sí. Me interesaría profundizar un poquito en la danza, ¿no? I would like to deepen a little bit into dancing. Porque ya me pongo desde el lugar de los que escuchan y piensan danza. Because if I put myself in the place of those who are listening and might be thinking dance, Y puede ser que están asociando cada uno su experiencia de lo que es danza. and perhaps each one is associating to their own experience of what dancing is. A lo mejor hay alguien que se pregunta, ¿qué danza? Y danza si yo no sé bailar. Because maybe somebody's saying, what are you going on about dancing? I don't know how to dance. A lo mejor alguien comparte una especie de trauma con el hecho que han sido en un lugar con muchas personas, han tenido que hacer un movimiento y se han sentido tontos, rechazados. Because maybe somebody holds some kind of trauma of having been in a place with a lot of people where they've had to dance and they felt stupid, they felt rejected. Por eso se puede crear una especie de resistencia, timor también. Because there's, in this way, there might also be some kind of resistance, of fear that is created also. Pero efectivamente la danza enteógena es un estilo que no es tanto fuerte en meter a una persona a meter ahí, haga un movimiento, ¿no? O sea, es mucho más compasiva y para mí también inteligente. So entheogenic dance is not so much about throwing somebody somewhere to do some kind of movement. It's a lot more compassionate than that, and in my perspective, more intelligent.
A ver, compasiva solo con esa parte, porque claramente es una tipología de danza que después, o sea, puede ser muy compasiva con eso y que después profundizando puede abrir muchísimas cosas, ¿no? I mean, compassionate with that part, because it's at the same time, it's also a kind of dancing that being compassionate with that part, as you deepen into it, can open many more things afterwards. Entonces, decirle algo a todas las personas que están aquí ahora, que están sintiendo, yo bailar, que no te se ocurra pensarlo tampoco, ¿no? So maybe a few words for those who might be here listening and thinking, what, me dancing? Don't even think about it. La danza enteógena es casi un juego. Entheogenic dance is almost a game. Simplemente no es necesario saber danzar. Es ideal para las personas que han tenido algún inconveniente con la danza. Entheogenic dance is actually ideal for people who have had some kind of hindrance with dancing, porque son movimientos muy simples, son movimientos espontáneos. because it's very simple movements, spontaneous movements. Todo movimiento en danza enteógena es perfecto. Every movement in entheogenic dance is perfect. No hay posibilidad al error. There's no possibility of mistake. Es un juego donde el movimiento se produce en el presente y es maravilloso. It's a game where the movement happens in the present and it's marvelous. No hay correcciones ortográficas, no es que hay que hacer un patrón, no hay que lograr nada. There's no pattern, there's nothing that needs to be achieved. There's no kind of grammatic correction to be made. Es permitirse sentir y expresar a través del movimiento. It's simply to allow yourself to feel and to express yourself through movement. Y el grupo, además, porque danza enteógena se hace en grupo. And the group, because entheogenic dancing is done within a group, Es la matriz y el gran motivador para que suceda. is actually the motor and the great motivator for it to happen. Y es el gran contenedor para sentir esa posibilidad, para que tu potencial se exprese. And it's a container where you can feel that great potential for, that great space for your potential to be manifested. Por eso decíamos en el inicio que la base de la danza enteógena es el encuentro humano. That's why we were saying in the beginning that the ground, the basis for entheogenic dancing is the human encounter, Porque nos transformamos con el otro, because we transform with the other, en presencia del otro. in the presence of the other. El otro es parte de mí. The other is part of me. Entonces, mi sincera invitación a que se animen porque van a sentirse a gusto. So my sincere invitation for you to join, because you're going to feel very well. Es muy sencillo y es muy agradable y es muy alegre. It's very simple, it's very agreeable, and it's joyful. Es una experiencia muy grata, es recuperar esa capacidad genuina que tenemos de divertirnos. It's a very pleasant experience. It's really a recovery of that natural capacity that we have of having fun, of enjoying. Por supuesto, como decías, la danza se profundiza y es posible que surjan algunos momentos de recuerdos o de memorias que es el espacio ideal para que suceda. And of course, as you were saying, the dance becomes deeper and it's possible for some kind of memories to arise within a space that is ideal for them to come up. A lo largo de nuestra vida, nuestro cuerpo ha ido guardando las memorias que no tienen las palabras. Throughout our lives, our body have started to store the memories that have no words, Lo que podemos llamar los puntos somáticos. what we can call somatic points. Y quizás en algún movimiento se despierte esa memoria. And perhaps in a certain movement, that memory might arise. Es muy de agradecer que así suceda, And it's truly something to be grateful for when it happens. porque en ese contexto, que es un contexto cuidado,
atento, amoroso. And in that context, which is really a very carefully tended to context, very loving, very cared for, Se resignifica, you can resignify. se vuelve a generar una nueva memoria sobre esa memoria estresada o traumática. A new memory can be created upon that stressed or traumatic memory. Y el cerebro tiene una particularidad. And the brain has a peculiarity. Cuando busca la memoria, When it searches for the memory, busca la última. it searches for the last memory. Entonces, si nosotros en una sesión de danza hemos tenido un momento donde hemos sentido que estamos en algún momento que ya nos ha pasado, que no ha sido grato, So if in a dance session we find ourselves back in a moment that we have felt that has not been a nice one, a good one, a pleasant one, el contexto del grupo, la capacidad amorosa del grupo, the group context, the loving capacity of the group genera una nueva memoria sobre eso anterior, o sea, se reedita. generates a new memory that is placed upon that previous memory that becomes edited. Entonces, cuando volvamos ahí, va a ser una memoria más diluida. So when we return to that past memory, it's going to be a more diluted memory. Entonces, por eso es que tiene una capacidad reparadora la danza. That's why it has a repairing capacity, this dance. Es muy sanadora, es muy, yo la llamo, la palabra que me gusta decir es reparadora, That's the word that I like to use. It's repairing. porque repara momentos que han sido muy complejos Because para todos nosotros. it repairs moments that have been very complex for all of us. Todos nosotros tenemos esas memorias, esos puntos somáticos. All of Todos. us, every single one of us, we have those memories, we have those somatic points. Y a través de la danza podemos entrar de forma inefable, o sea, no usando la palabra, a ese lugar para repararlo. And through the dance, we can return to that place without using the spoken word in order to repair it. Muchos de esos puntos, incluso, Many of those points even, han sido escondidos a la memoria de la palabra. they've even become hidden to the memory of the spoken word. No podemos acceder a través de la We palabra. can't access those trigger points from the spoken word, Y el movimiento lo hace. and the movement can do it. Las emociones viajan por los péptidos Emotions travel through peptides, y el movimiento pone en movimiento los péptidos. and the movement puts the peptides into movement. Y tiene esa capacidad, conjunto con otras medicinas, And they have that capacity together with other medicines de generar esa posibilidad de transformar, to generate that possibility for transformation, de metabolizar. to metabolize. Por eso es muy indicada la danza como práctica para poder tener calidad de vida. That's why dancing, this kind of dance, is very recommended in order to have a better life quality. A lo largo de todos estos años he asistido a muchos momentos de diferentes alumnos donde se han abierto memorias Throughout all these years, I have been present in many moments with students that have accessed the opening of these memories, y ha sido magnífico. and it has been magnificent. A lo largo del tiempo que continúan danzando, he visto cómo han accedido a una capacidad de transformación que no podían quizás en terapias habladas, ¿no? And throughout watching them go through this process and continue with the dance, I have seen them really go through a transformation process by accessing these places that they had not been able to access through spoken therapy. Y a lo largo de estos años también he hecho diferentes experimentaciones y exploraciones.
And throughout these years, I have done different investigations and different explorations en grupos de profundización de danza, in groups of deepening into this dance, donde he complementado microdosificando Kambo, por ejemplo, where I have complemented with microdoses of Kambo, for example, y ha sido magnífico. and it has been magnificent. Realmente la capacidad de movimiento y de metabolización que tiene la danza, aliada también a las medicinas, es magnífica. Truly, this capacity of metabolizing that dance has in combination with the use of medicines is truly magnificent. Sí, es muy potente todo esto, claramente. ¿Sí? Porque cuando pensamos que históricamente hemos utilizado la medicina como experiencia principal en la integración para integrar la experiencia con la medicina. It's very interesting because, of course, we have used oftentimes the medicine as the main experience, and then the integration to integrate the experience with the medicine. Pero también hemos experimentado mucho utilizando la medicina para integrar a lo que pasa antes. But we have also experimented a lot with using the medicines in order to using the medicines to integrate what happened before. Sí, como con la escuela consciente, por ejemplo, For example, with the conscious school, donde creamos un espacio particular where we create a particular space, que son solo palabras which are just words y campo, and field, energía, energy, donde compartimos algunos temas, algunas palabras que tienen la posibilidad de, si recibida, de mover cosas muy profundas. where we use words which, if received, have the capacity to truly move certain things. Y después con la medicina hemos integrado todo lo que se ha movido, por ejemplo. And then with the medicine, we have integrated everything that was moved before, for example. La medicina se utiliza también para integrar experiencias complicadas, And the medicine is also used to integrate complicated experiences, pero también experiencias felices. but also happy experiences. Entonces parece que el mecanismo de la danza con la medicina es muy parecido a lo de la medicina como integración de todo lo que se mueve en el campo con la danza. So it seems that it's very similar to the experience of using the dance to integrate what has moved. Y la cosa interesante es que ya nosotros hemos trabajado juntos. And what's interesting is that we have already worked together. Y prácticamente es como que, bueno, yo trabajo mucho como integrador, So practically, I work a lot as an integrator, que es un trabajo que me encanta. which is a work that I love. Cuando trabajo con Dai es como, yo siento que somos dos colegas de integradores, pero que utilizan herramientas diferentes. When we work with Dai, I feel that we're integrator colleagues, but working together, but using different tools. Y estábamos compartiendo al equipo, ¿no? Los que ya han trabajado con ella, cómo fue la experiencia, ¿no? Solo para compartírselo, ¿no? And we were sharing with the rest of the team, those who had already worked with her, how the experience had been, just to share it with them. Porque tal vez algunas personas que no han tenido esa experiencia tengan duda de cómo se van a relacionar, ¿no? Because perhaps some people who haven't yet worked with her may have some doubts as how they're going to be in relation. Pero lo que le conté es como, tú antes era un integrador. Con Dai, como que sois dos integradores. But my way of sharing it is like, before you were an integrator, with Dai, now you're two integrators. Entonces, con cada proceso, observándolo,
con Dai es como se observa un caso, ¿qué vamos a hacer? Uno, dos, ok, tú haces esto, yo hago esto, ¿no? So then with Dai working together, it would be more like observing a case and saying, how are we going to handle this? Okay, you do this and I'll do this. También porque el campo de esos eventos es creativo, espontáneo. Also because the field of those events is creative, it's spontaneous. O sea, no es que estamos preparando el paquete ABC por el momento que tú vienes. It's not like we're preparing this pack that's ABC for when you arrive. La cosa increíble es que la herramienta de integración con danza enteógena es una herramienta que se desarrolla como cortado en tu propia forma. The thing is that this combination of the dance with the integration, it's almost like something that is tailored exactly to your own need. O sea, tú llegas a retiro, te miramos, bienvenidos a todos y ya sentimos como las primeras trazas de un empezar de sesión que después puede cambiar en cualquier So momento. then you arrive to the retreat, and as soon as you're welcome, we already start to receive the traces of what it's going to be like, although then afterwards it can change in any given moment. Por eso que pienso que también para los facilitadores es un trabajo muy apasionante que nunca es el mismo, ¿no? So also for the facilitators, it's a really amazing work because it's also never the same. Es a la carta. It's a la carte, like a menu. Sí. Yo tenía una cuestión, a ver Pregunta. si querías compartir un poco sobre eso. I had a question, just, if you would like to share something about this. Claro, porque cuando hablamos del cuerpo, podemos hablar de él a nivel inconsciente, Because when we talk about body, we can talk about body at unconscious level, pero también hay que reconocer que hay gente que, no voy a usar la palabra consciente, pero sí a propósito o abiertamente, tienen una relación muy conflictiva con su cuerpo. they have a very conflictive relation with their body, Hasta de absoluto rechazo, even of absolute rejection. que en el mejor de los casos es rechazo a la forma de su cuerpo, That in best of the cases is the rejection towards the shape of their own body, que ya es bastante trágico, that is actually quite tragic, pero hasta puede llegar a ser un rechazo a existir en un cuerpo, o sea, al cuerpo, a la encarnación en sí. but it can also be a rejection to the existence in a body, like a rejection to incarnation itself. Y, o sea, desde casos de gente pues, con anorexia, con bulimia, por ejemplo, Like cases, for example, of people with anorexia or like bulimia, personas que han tenido algún tipo de abuso sexual o físico, de maltrato, or like those who had some type of abuse, sexual or mistreat. Hasta gente que rechaza su sexo, su sexualidad. Even some people that reject their own sexuality. Y a mí me parece que esto se vuelve muy evidente, ¿no? En este contexto de danza enteógena. It seems to me that in the context of entheogenic dance, this comes to seem quite visible. Y me preguntaba si tú podías compartir unas palabras, So I wonder if you could share a few words. y sé que hay cosas que es difícil poner en palabras, And I know that there are certain things that are quite complicated to put in words, de cómo, y cómo se puede abrir un espacio de reconciliación con todo ese rechazo, con todo ese trauma, on how and whether it's possible to open this space of reconciliation with all of this rejection, with this trauma, de reconciliación con el cuerpo y con la existencia misma. with of reconciliation with your own body and with the existence itself. A través de la danza enteógena. Through Porque a mí me entheogenic parece que dance. sí, Sí. Because it seems to me that it is possible, pero me gustaría escuchar cómo lo compartes o cómo lo expresas. but I would like really to hear how you are going to express it.
Sí, es un espacio perfecto para ese tipo de disociación, en definitiva, ¿no? Yes, it's a perfect space for that kind of dissociation. La disociación con el cuerpo es, te diría, cultural. Dissociation with the body is something that I would even call cultural. Nos han separado en alma y cuerpo, We've been separated in body and soul. comenzando desde ahí tenemos un espíritu, un alma, un cuerpo. No existe la mirada de integración. Stemming from there, we have a spirit, a body, a soul. The gaze of integration doesn't exist. No podríamos existir sin nuestro cuerpo. We wouldn't be able to exist without our body. No es que tenemos un cuerpo, It's not that we have a body. habitamos un cuerpo. We inhabit a body. Entonces, la musculatura nuestra tiene la capacidad de sentir y de tensarse o de generar un músculo blando. Our muscles have the capacity of tensing, of becoming strong, or to generate soft muscle. Cuanta más tensión tiene el cuerpo, más dolorosa es la psique. The greater tension held by the body, the more painful the psyche, Y más tremenda la emocionalidad. and more tremendous the level of emotionality. Nosotros tenemos la integración del hacer, sentir y pensar. We have the integration of the doing, the feeling, and thinking. Y es necesario que esté armonizada, integrada y en coherencia. And it's necessary for it to be integrated and in coherence and in harmony. Si no enfermamos. Otherwise, we become sick. Entonces, casi todos nosotros tenemos alguna variabilidad Almost all of us, we have some kind of variables, o de un desequilibrio, una incoherencia. of some kind of imbalance or incoherence. Pero hay casos como los que tú mencionabas, But there's some cases like the ones you mentioned donde está totalmente disociado. where it's completely dissociated. La presencia de la danza The presence of the dance en esas personas in those people, es, como decía anteriormente, reparadora, it's reparative, repairing, porque van entrando en contacto consigo mismos, because they start to get in touch with themselves, generando intimidad a través de la vinculación. generating intimacy through bonding. Entonces se sucede un proceso donde se va integrando de una manera, podríamos decir, misteriosa. So then what happens is a process where, in a mysterious way, Y la autoestima va creciendo. things become integrated and self-esteem starts to build. No es un proceso inmediato, It's not an immediate process. es un proceso que se sucede It is a process that happens progresivamente, progressively, pero sucede. but it happens. Sucede realmente y he tenido varios casos, anorexia, bulimia, que han podido sobrellevar la afección, o sea, que han podido revertir. It truly happens. And I've had several cases of bulimia, of anorexia, that they have really been able to go through that affection, that they've been able to move through it. Es importante también señalar que la danza enteógena integra el contacto. It's also important to emphasize that entheogenic dance integrates contact. El contacto en forma de caricia Contact in the form of a caress. y el contacto en forma de toque. Contact in the form of touching. Todos los mamíferos, All mammals, incluidos nosotros los humanos, including us, humans, sin contacto moriríamos. we would die without contact. Hay muchas experiencias There are many experiences de bebés of babies que no han tenido contacto y mueren de marasmo. that have not had contact and they die. Marasmo es una enfermedad, el doctor puede decir. Marasmo. It's a Marasmo. disease that causes babies to die
due to lack of contact. En la guerra que quedaron muchos niños huérfanos, In the war, where many children were orphaned, hay una experiencia de un lugar, ¿cómo se llaman los lugares donde están los niños abandonados? Orfanatos. En los orfanatos, during the war, there's an experience that with children who were in orphanage, que los niños eran alimentados sistemáticamente that they were systematically fed y no tenían vacuna, without being held, without being embraced. no tenían caricias They had no caresses, y morían. and they died. Mientras que hay un caso muy particular que había una matrona, Whereas there's a very creo que es aquí en particular, Alemania, eso es el caso, no me voy a fijar, where there's a case that I seem to remember that happened particularly here in Germany, where there was a midwife. tomorrow I say exactly. Y esta mujer los acunaba And this woman, she held them, she embraced them. y tenía una sobrevivencia que fue digna de estudios para otros directores de orfanatos que tenían tanta capacidad, o sea, tanta tasa de mortalidad, ¿no? And this case became a case study for the directors of other orphanages who had a very high mortality rate, because the survival rate of the children in her orphanage, where this midwife was significantly higher. Es sumamente importante el contacto para el desarrollo cognitivo. Contact is highly important for cognitive development. O sea, la inteligencia afectiva Effective intelligence es la troncal para el desarrollo de todo nuestro movimiento como humanos, o sea, desde la psique, la motricidad, la cognición. is core for all the development that we have in our psyche, in our cognitive abilities. Aprendemos a caminar porque nos hacen así para que caminemos. We learn how to walk because somebody opens up their arms for us to walk towards. So Y si no tuviéramos quien nos hace así, caminaríamos en cuatro patas. if we didn't have somebody who did this to us, we would walk on all fours. O sea que la relación afectiva, So the effective relationship, el contacto, contact, ha formateado nuestro cerebro. has formatted our brain. Y la buena noticia es And the good news que el inconsciente, is that the unconscious, nuestro inconsciente our individual, unconscious, our individual unconscious, no reconoce pasado y futuro. does not recognize past and future. Es todo el tiempo hoy, aquí. It is always today, here. Y esa es la gran posibilidad que tenemos de generar una nueva memoria. And that's the great possibility that we have of generating a new memory. Si no hemos sido suficientemente acariciados, If we have not been sufficiently caressed, podemos serlo. we can be. Si no hemos sido suficientemente tratados con amor, If we haven't been treated with enough love, podemos serlo. we can be. Esa es la maravilla. El inconsciente tiene una parte compleja que es que graba y no olvida y repite. That is the marvel, that the unconscious is this complicated part where it records and doesn't forget and repeats, Pero que vive la vida hoy. but that it lives life today. Y es ahí donde nosotros podemos entrar And that's where we can go into a generar nuevas to posibilidades. generate new possibilities. También hay una cosa muy interesante que yo recuerdo de algunas dinámicas contigo. There is something still also very different that I recall about some dynamics with you. Y lo menciono especialmente porque es algo que justo en los últimos 2 meses, estamos tratando como con mucha contundencia, sobre todo en la formación. And I mention it because especially in the last couple of months, we are really treating it with a certain focus, especially in the training. Y tiene que ver con los límites, con establecer límites. And it's about boundaries, Porque, establishing boundaries. claro, quizás en el ejemplo anterior,
estamos hablando de límites no sanos, de limitaciones que establecemos al Exacto. contacto con otro, ¿no? So maybe in the example that we had before, we are talking about some limitation, like something not healthy in contact with the other. Pero luego está la otra cara de la moneda. But then there is the other side of Es it. como que, sí, es la ausencia de decir, stop, aquí no. It's the absence to say stop, not here. Y en la experiencia, sobre todo en el primer laboratorio que hicimos hace unos años en Madrid, And the experience in the first workshop that we had a few years ago in Madrid, recuerdo que jugábamos mucho con esa línea, ¿no? I remember that we were playing a lot with this line Del sí y el no. of the yes, of the no. Cuando dijiste un sí que era un no, And you said, oh, there is a yes that is a kind of no. y cuando no dijiste no y se convirtió en un sí, pero que tampoco era un sí, sino como jugar, pero jugar con esos límites sin que resultara invasivo. And then one said no, but it was not really a yes either. So I remember how we were playing with these limits actively in a way that never sounded, that never felt invasive. Y que es más, ayudaba mucho a contextualizar un espacio personal sano, digno. And actually was really contributing to contextualize this space of like healthy space and with dignity. Y me parece muy interesante que justo coincida porque creo que realmente la primera vez que nos metimos con mucha profundidad en este tema fue el ciclo pasado aquí en Hamburgo. And it is very interesting that this is happening because the last time that we put ourselves so strongly in this theme was here in Hamburg last cycle. Y bueno, aquí hay varios alumnos And here there are a few of the students also. que en ese momento manifestaron tener alguna confusión, alguna dificultad That in this moment they manifested having some confusion, some difficulty entre cuándo realmente tocaba poner un límite sano about the moment in which it was important really to put a healthy limit sin que se convirtiera en una resistencia limitante, digamos. without that it converted to a limiting resistance. Sí, es interesante porque una cosa es la limitación y otra cosa es el límite. It's very interesting because one thing is the limitation and another thing is a limit. Parecen similares, pero no tienen nada que ver. They seem similar, but they really, truly are very different. La limitación es algo que tú no puedes. A limitation has to do with something that you cannot. Y el límite es algo que tú puedes. And the limit is something that you can. Y puedes a través de darte cuenta qué es lo que no puedes. And you can through realizing what you cannot. Saber que tú no puedes permitir eso. To know that you cannot allow that. Eso es parte de lo que hablábamos hace unos minutos atrás, es parte de lo que hemos aprendido. O sea, el amor es entrega y límite. And it has to do with what we were talking about a few minutes ago. Love is both surrender and limit and boundary. Cuando crías a un niño, le entregas y le dejas hacer, pero hay cosas que no puede hacer porque se puede dañar. When you're raising a child, you surrender, you give yourself to that child and you allow, but then there's something that you cannot allow because the child can harm himself or herself. Muchos de nosotros hemos crecido con autoritarismo, entonces nos han reprimido, no generado un límite. Many of us have grown up with authoritarianism, so we have become repressed. We haven't been held with boundaries. Entonces es muy difícil reconocer qué es lo que puedo yo o no puedo. So it's very difficult to recognize what it is that I can and what it is that I cannot. Es un camino a recorrer aprender eso. It's a path really to travel through, to discover this, to learn this. Pero como decíamos recién, el inconsciente vive hoy y se puede aprender. So as we were recently saying, the unconscious lives today and it can be learned. Entonces sí, existen muchas dinámicas como las que tú experimentaste que vamos a abordar.
So yes, there's many dynamics such as the one that you mentioned and that we're going to hold here, donde esto se vivencia. where this is lived. Entonces, cuando el cuerpo vivencia algo, So- sabe que es verdad. When the body experiences something, it knows that it is true Y lo incorpora. and it incorporates it. Y como nosotros somos una sola integración, And since we are just one whole integration, esto que ha aprendido a través del cuerpo, nuestro ser, what our being has learned through the body, lo manifiesta. it will manifest. No se sabe cómo, Pero sucede. You don't know how, but it happens. es un entrenamiento. Entonces, sí lo vamos a abordar mucho porque es parte del entrenamiento que vamos a hacer. It's a training, and we will approach it several times because it has to do with the training that we're going to be holding. Vamos a abordar el ritmo como base, We're also going to approach rhythm as the basis, y dentro del ritmo está el límite, and within the rhythm, there is also the limit, porque es un contacto muy profundo con lo que puedo y no puedo. because it is a very deep contact with what I can and what I cannot, Y que se exprese de manera coherente, and for it to be expressed in a coherent manner. que no intervenga esa disociación de pienso una cosa, siento otra y hago otra. So that dissociation does not interfere where I feel one thing, I think one thing, and I do another thing. Sino que a través de la danza eso se armoniza y se integra. But that through the dance, all of that becomes harmonized and integrated. Y en el ritmo, en la melodía y en la armonía, eso se genera un solo movimiento. And in the rhythm, in the melody, in the harmony, that all comes together. Sí. Es muy realmente revelador It's lo que truly sucede. very revealing what happens. Sí, en particular también en el área de los límites. Also, in particular, in this area of boundaries. Por momentos va a ser muy confrontador, quizás, Sometimes, in some moments, it can become very confronting, perhaps. y atravesarlo es posible. And to go through it is possible. La misma danza te lleva, The dance itself leads you through it. te confronta y te acompaña. It confronts you and then it goes with you. Sí. Tengo una otra pregunta I have one other question. que tiene también bien a que ver con límites, pero otros límites. It has to do with limits also, but with other Por limits. ejemplo, yo me For recuerdo example, I remember cuando he estado en el laboratorio, when I was in the laboratory, yo toco el piano, I toco piano, muchísimos I instrumentos, ¿no? play many instruments. Canto también. I also sing. He notado una transformación increíble a nivel artístico. And I have experienced an incredible transformation on an artistic level. Como que algunos límites, como una imposibilidad que yo tenía de conectarme tanto con el arte, ¿no? Como que había como un muro, ¿no? Like a certain impossibility that I had of connecting with art. There was like some kind of wall. O sea, siendo artista, obviamente me he sido conectado de una manera profunda, cierto, antes. I mean, certainly, surely, being an artist, I have connected in a very deep way before. Pero después de ese laboratorio he notado de cómo muchos muros que como apagaban algunos portales de conexión. But after that laboratory, I felt like some walls that were sort of blocking some thresholds of connection. O sea, se han completamente, han explotado. They have completely exploded. Era como que con un instrumento o con la música, como se abrió mucho más como un camino expresivo. As if through music,
a path opened up that was much more expressive. Era como si fuera posible expresarse con mucha más fuerza, As if it was possible to express myself with a much greater strength, pero también con mucha más sensibilidad. but also with much more sensitivity. Sí, era era como que ha explotado, ¿no? As if it has exploded. Sí, y me recuerdo que años atrás habíamos tenido una conversación sobre esto, sobre la manera en la cual la danza como profundiza en algunas direcciones, ¿no? And I remember having a conversation some years ago of how dancing deepens into certain directions. Y esa experiencia ha sido para mí una de las más extraordinarias que yo puedo recordar. And that experience for me has been one of the most extraordinary ones that I can remember. Por eso que estoy aquí también con el deseo profundo de conectar también con esos portales y de atravesarlos otra vez, ¿no? That's why I'm here with a deep longing to connect to those thresholds in order to go through them again, Que seguramente serán otros, which will surely be other, pero me ha generado en ese momento, me recuerdo como que si desde ese momento en el futuro todo ha explotado. as if from that moment onwards into the future, everything has exploded. No solo la música, Not just music, sino las amistades, friendships, los viajes, travels, ¿no? Los vínculos, bonds. como que ha sido como un apripuerta por algo maravilloso, ¿no? As a door opener for something marvelous. Como si todo ese proceso con las medicinas me ha traído en un punto que yo estaba esperando exactamente esa cosa. As if all the process with the medicines had led me up to a certain point where I was waiting exactly for that thing. Era como que me dio exactamente que había ese balón y llegó una aguja y se abrió algo As if I had particular. that balloon and somebody came with a needle and it exploded and something particular opened up. Entonces mi pregunta es, So my question is, ¿cómo la danza puede llegar como a apoyar un desarrollo tanto profundo de algunas características fundamentales que tengan a que ver con la expresión y con el contacto con el otro? so my question is, how does dance can take you to those places that lead you to that opening of expression and the contact with the other? Okay. Bueno, hay varias cosas. There's several things. La primera es que generalmente escuchamos con el oído, exclusivamente. The first one is that normally we listen only with the ears. La danza permite escuchar con todo el cuerpo. Dancing allows you to listen with your whole body. O sea, en el proceso de la danza, In the process of dancing, en la danza enteógena, no la danza ni de discoteca, ni la danza de coreografía, and I'm talking about entheogenic dance, not, disco dancing or choreography dancing. se produce un proceso de trance, There is a process of trance, como en las medicinas. like in the medicines. Pasamos de un estado de vigilia, We go from a slumber state, mal llamado conciencia, which we erroneously call conscious, a un estado de disolución o de regresión. to a state of dissolution or of regression. Hacemos una ida We y una vuelta. do a return journey. ¿Ya? Entonces, en este punto, nuestro ego se diluye. So in this point, our ego dilutes. Entonces quedan a la mano los potenciales. So then what's left in your hands is the potential.
Y ahí suceden muchas cosas en la danza. And then many things happen there in the dance. O sea, hay una percepción ampliada There's an amplified perception, y la danza la sutiliza. and that the dance utilizes them. A diferencia de otros procesos de trance que cuando se termina vuelve, As opposed to other processes with trance that once they're over, you go back. la danza va generando un sedimento sensitivo. The dance starts generating a sensitive sedimentation, Como si fuera una medicina de depósito. as if it was a medicine that creates a deposit. Entonces vas utilizando y eso que nosotros vamos adquiriendo queda. And what we start to acquire stays with us. Es muy posible, por ejemplo, que en alguna dinámica sientan que escuchan más. It's very possible that in a certain dynamic you might feel that you're listening better or more. Se abre más el oído. The ear opens up further. Eso es algo que va a permanecer. That's something that's going to remain. De golpe también miran y ven que hay más colores. Suddenly you look around and you see more colors. Eso también va a permanecer. That will also remain. Entonces son como pequeños estadios de la percepción ampliada que se sutilizan y permanecen. So it's certain stages of the amplified perception that become very subtle and remain. Entonces esto es y además estas posibilidades de estas ampliaciones de percepción And furthermore, these possibilities of amplified perceptions nos permiten a nosotros tener nuevas experiencias, also allow us to have new experiences, nuevas experiencias creativas. creative experiences. De golpe nos encontramos haciendo un movimiento que no hicimos nunca, decimos, ¡ah! Suddenly we find ourselves making a movement that we have never made before, and we say, "What?" Entonces los potenciales se enriquecen. And then the potentials become enriched. Y por otra parte también nos vinculamos de una manera muy auténtica con el otro. And then on the other hand, we also bond in a very authentic way with the other. Quizás estamos haciendo un ejercicio con ojos cerrados, Maybe we're doing an exercise with our eyes closed, encantados, no sabiendo quién es la persona que tenemos enfrente. charmed, not knowing who the person in front of us is. ¡Pum! Abrimos los ojos y es la persona con la que peor nos llevábamos. We open our eyes and suddenly it's the person that we got along with the worst. ¿Qué pasó? What happened? La personalidad era la que se llevaba mal. And it was the personality that was having the conflict. Entonces se abre un campo, And then a field opens up. funciona otra cosa. Something else starts to function. Nos relacionamos de ser a ser, o sea, de individuación del ser, porque el ser es uno, ¿no? De individuación del ser a la otra individuación. We relate from being to being, well, from individualized being to individualized being, because the being is one. Eso hace que se genere una expansión. That generates an expansion. Primero se sutiliza la percepción, First, the perception becomes very subtle, y luego de eso viene una expansión. and after that, there's an expansion. Nos sentimos más plenos. We feel more complete. O sea, percepción sutilizada, expansión de conciencia. So, from subtle perception to expansion of consciousness. Ese es el proceso. That is the process. Donde además podemos acceder a estados de confianza, Where we can also access states of trust, estados de gracia, states of grace, estados de gratitud, states of gratitude, estados de éxtasis states of ecstasies, y estados de íntesis, estados enteógenos donde nos podemos reconocer. states, entheogenic states where we can recognize ourselves deeply. Tocar lo que nosotros llamamos el inconsciente luminoso. To touch upon what we call the luminous unconscious. Luminous. Luminos, Luminos. de luminos, luminos, Luminous. 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 Okay. Que de hecho Luminous. es muy luminoso también. Which Exactamente. is also very luminous. Claro, pero es el contacto con la divinidad humana, But it is the contact with the human divinity. el coraje, el amor, Love, el éxtasis y ecstasis, la experiencia enteógena. and the entheogenic experience.
pasa eso, por eso esa sensación. That happens. That's where the sensation comes from. Yo, la verdad, seguiría charlando, interactuando y preguntando, pero me pregunto si hay alguna pregunta Claro, en el chat. I would continue chatting and exchanging and asking Dai questions, but I wonder if there's any questions on the chat. igual me gustaría decirte algo como para poder cerrar. I would still like to add something just to close. El gran desafío de una danza enteógena The great challenge of entheogenic dance es sacralizar la vida, is to make life sacred. el cotidiano, The day-to-day, que cuando cocino con plenitud, that when I'm cooking, I cook with wholeness. que cuando lavo el vaso, That when I'm washing the glass, lo hago con plenitud. I do it with wholeness. Cuando riego la plantita, That when I'm watering the plants, lo hago con I plenitud. do it with wholeness. Estoy presente. I am present. Eso. ¿Hay alguna- Eso, podemos preguntarlo, ¿sí? Si hay algunas preguntas, If anybody has any questions, porque aquí podemos discutir mucho. because here we can chat a lot, pero Sí. también vamos Estaría a avanzar un poco. Sí, pero después vamos sí. And after we're also going to dance, Afterwards going to dance. because the training is starting today, porque la formación empieza hoy, Ujú. tonight, esta noche, Tonight. tonight. Ok, hay preguntas. We Muy have bien. questions. Entonces, Simón pregunta, ¿puede la danza, can solo dance have similar benefits? ¿Puede tener la danza solo, en solitario, tener los mismos beneficios? No. Y pregunta, la No. danza vino, dance came to me in an endogenic experience and it has stayed with me. La danza me vino en una experiencia endógena y se ha quedado conmigo. Esa es la pregunta. That is the Perdón. question. No comprendí la última parte. Como digo que Sí, que a él le llegó la danza en una experiencia endógena y que si Sí, puede entonces, tener los ¿Enteógena o endógena? endógena. y que si puede tener los mismos beneficios el baile en solitario, que de lo que estamos hablando. So, dance came to, well, it's on the chat. Vale. No. No, No. La danza es beneficiosa siempre, dance is always beneficial porque ponerse en movimiento es beneficioso. because to be in movement is always beneficial. Y si no es un movimiento sistematizado, es aún más And beneficioso. if it's not a ¿cómo se dice antes? Systemic? Sistema. No, Sistematizado. Systemic? Yeah. Systematic. If Claro, it's not a systematic. systematic movement, then it's even more beneficial. O sea, que no sea una gimnasia continua, ¿no? So O sea, that una it's not- coreografía So it's not también. a choreography, it's not a continuous gymnastic. Pues sí, claro, hace bien, pero no tiene comparación a lo que sucede cuando danzas en grupo. Of course, it's going to be beneficial, but it has no comparison. It can't be compared to what happens when you dance in a group. Porque el otro trae noticias de mí. Because the other brings news about myself. Y eso es fundamental, somos un vínculo. And that is essential. We are a bond. Nada es más desafiante para un ser humano que otro ser humano. There's nothing more challenging for a human being than another human being. Entonces, ponerse en movimiento, sincronizar, coordinar, entregarse, acariciar a otro ser humano es inigualable. So to be in movement, to be in contact, to synchronize, to caress another human being is incomparable, unique. Entonces, sí, claro, está muy bueno danzar de forma individual y solitaria, pero si le gusta danzar, que lo haga en grupo, le va a ir mejor. So of course it's wonderful to dance solo, but if you like dancing, then dance in a group. It's going to be better for you. Muchas gracias. Agradece. Thank Simón. you. Gracias a Sí, él por Simón, preguntar. thanks. Y hay una pregunta más que, como lo siento, abre una especie de espacio.
So there's another question that as I feel it opens a kind of space. Entonces, Hannah pregunta esto. So Hannah asks, Cioè, will there be a video tutorial of the dance available later? Or can this recording be watched again somewhere? ¿va a haber un video tutorial posterior de esta danza o se va a poder ver esta danza grabada en algún lugar después? Es como la experiencia es la vivencia. The experience is lived. En época de pandemia During the pandemic, hacíamos danza a través del Zoom. we did dance through Zoom. Cuando se terminó la pandemia se cerraron los Zooms para siempre, When as soon as the pandemic was over, the Zooms were closed forever porque es incomparable. because it's incomparable. Entonces no tenía sentido ya, era una locura. It had no sense. It was crazy. A veces doy formaciones por Zoom, And sometimes I give some information through Zoom, pero son formaciones para gente que es en los aspectos teóricos, ¿no? but it's information for people that are more on a theoretical level. Sí. Y también, porque es un retiro de personas, And also because it's a retreat with people, el proceso se cocina en ese momento y se come en ese momento. it's Claro. a process that is cooked in that moment and that you eat in that O sea, moment. no es que yo viendo la registración de una danza antes puedo entrar en el mismo campo porque ya estoy en otro lugar. And it's not that by watching the video of a certain process, I can enter that process because I'm already in a different place. Y esas danzas que estás viendo muy probablemente no han sido propuestas exactamente para ti. Claro. And those dances that you're seeing might not have been proposed for you. Entonces es un formato que es solo posible ir en ese lugar a comerlo. So it's an experience that it's only possible to access when you go to that place in that moment to eat Que it. no se puede ni ordenar con Amazon, You can't order it through Amazon. ni copiarlo con una receta, You can't copy it with a recipe porque tiene a que ver con la esencia de todas las personas que están presentes. It has to do with the essence of all the people that are present. Si no, se volvería como una experiencia en solitaria de algo que ya ha sido comido y digestionado, ¿no? It would be like a solitary experience of something that has already been eaten and digested. No, yo me río porque conociendo a Diana, I'm laughing because knowing Diana, claro, durante las dinámicas no puedes ni ir al baño. because during the dynamic you cannot even go to the O toilet. sea, a la dinámica el que entra, entra y el que no, In the dynamic, the one who pena comes in contigo. is in, and the one that is not in, poor you. o sea, aunque estés en la casa, no puedes verlo desde la esquina de allí. Even if you are in the home, you cannot see it from the window over there. Ahora estamos un poco más estrictos. Aún. Aún. No toman ni agua. Now we are even a bit stricter. They don't even drink water during the dance. No, porque efectivamente yo sé que ella cuida el campo, pero con una precisión. Because I actually know that she's really caring about this field with a very particular precision. Porque es un campo sensible al más mínimo movimiento, casi diría pensamiento. Because it is really a field extra sensitive to each movement and even thought. Y es verdad que los campos sensibles requieren de casi yo llamaría un centinela, un cuidador. Sí, claro que sí. And every Guardián, sensible un guardián. field needs some kind of sentinel, some guardian. Entonces, en tu casa solo, es como si alguien dice, yo voy a hacer una toma de ayahuasca solo en mi casa de no sé cuántos gramos. Que Dios te bendiga o la inteligencia de la planta. It's like now I want to make an ayahuasca session just by myself of these many grams, and it's like, you know, God bless you, or the intelligence of the plant bless you, Sí, porque la inteligencia de la planta también te puede proteger. because the intelligence of the plant can also Eso es otro protect. tema.
Pero también te puede confrontar, también te Opa. pero te va a proteger. pero te va a proteger. It even can confront you, but it's gonna Como protect. dice, ¿no? Que Dios cuida de los borrachos y de los niños. Pues de los que toman y aguastan solo en su casa, te cuida la planta. So it's like God is taking care of children and of the drunken, but about those who drink ayahuasca by themselves, like this in their home, then the plant is taking care of them. Bueno, esos son refranes Bueno, españoles. aquí en el campo lo cuido yo, no se preocupen. Pero efectivamente en tu casa, No estaría siendo la posibilidad. sí, sí. Bueno, Y si vas a venir aquí, después de retiro, nos vas a decir, menos mal que no he intentado hacerlo desde casa. claro. ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Por qué decidiste experimentar hacer la danza enteógena con el cambo? I have a question. Why did you decide to experiment doing entheogenic dance with Kambo? Bueno, a ver, la danza enteógena fue en paralelo a las microdosis de Kambo, So entheogenic dance was parallel to the Kambo microdosing porque había alumnos que tenían muchos automatismos en las danzas. because I had students who had many automatisms in their dances. O sea, movimientos automáticos repetitivos. So they did repetitive automatic movements. Podrían ser como tics, pero no eran tics, porque los tics son más breves, pero estos iniciaban los movimientos siempre de la misma manera, o tenían algunas maneras de moverse muy marcadas y repetitivas. And it could almost be like tics, but they weren't tics because tics are more brief. They had just certain ways of always initiating the movements in the same way, being very repetitive. Entonces, como era un grupo de formación, So as it was a training group, un grupo muy avanzado, a very advanced group, les propuse hacer microdosis de Kambo para ver si esto respondía a un punto somático. I proposed for them to do Kambo microdosing to see whether this had any relation with a somatic point, Alguna fijación energética, ¿no? some energetic fixation. Como te comenté en su momento, que se pudiera metabolizar, como yo lo sentía cuando danzaba o sea, facilitaba las clases con ellos. As I felt it when I danced, when I facilitated the classes with them, Que era como un punto inconsciente, that donde se bloqueaba el that movimiento, it was an unconscious point where the movement became blocked, que no se podía generar algo creativo. that something creative could not arise. Y funcionó, And it worked. funcionó. It worked. Fue muy revelador, sobre todo en dos casos. It was very revealing, especially in two situations. En uno de los jóvenes que tenía como unos comportamientos un poco obsesivos, In one of the younger person who had a bit of like compulsory or obsessive movement, que siempre comenzaba a girar hacia el mismo lado, who Después- always turned towards the same side, y con otra chica que tenía siempre movimientos como muy alados, como no la podía hacer enraizar, ¿sabes? and also with another student who always had like very winged movements, as if I couldn't make her anchor, make her ground. Y después de un par de sesiones, y otra chica más, And one que other- también tenía un proceso de repetición de depresiones, One other girl who had a process of repetitive depressions. que a ese caso luego lo vamos a charlar. And we're going to talk about that case afterwards. Y en los tres se produjo un cambio And in the three of them, there was a change, notable, o sea, like, dejaron noticeable change. de tener ese automatismo. They stopped having that automatism. Habrán tenido algunos entre 4 y otros entre 4 y 6 sesiones. They had between 4 and 6 Kambo Pero sessions. ya se empezó a ver en la segunda y tercera sesión una forma nueva de moverse. But somewhere around the second to the third session, I could already start seeing a new way of moving in them. Después ellos comenzaron ya la formación profesional y ya seguimos
el grupo de continuidad y corté la experiencia. Pero fue realmente, con otros no, pero con ellos tres, que eran los más notorios, hubo modificación. And then they started the professional training and we stopped that experience. They went on to the group of continuation. But with those three who were the most noticeable cases, there was truly a big shift. Yo creo que tenía que ver con, no sé, arriesgo a decir, porque tampoco puedo, pues no continué más tampoco con la experiencia, porque no tuve ya un grupo disponible de tanta profundización. And I would dare say, I mean, of course, I stopped the experience there and I don't have a group with that depth after. Pero me hubiera gustado seguir. O sea, ahora, cuando vuelva, el grupo va a estar nuevamente maduro y posiblemente vuelva a hacer la experiencia con un par de personas que veo en la misma situación. But now when I return, the current group is going to be ripe enough again. So I would like to really do this experience again with them. Yo creo que tiene que ver algo con la energía vital. I think it has something to do with vital energy. No sé cómo decirte. I'm really not sure Es algo how que to say luego it. voy a conversar bien And contigo. it's something that I will chat with you in greater Porque, depth afterwards. porque fue realmente muy interesante lo que pasó y muy interesante la recepción de ellos Because it también. was truly something very interesting as it happened, and really interesting also their own receptivity. Entonces, ya que estamos, presentamos la persona que está sentada al lado, So now that we're here, we're going to introduce the person who just asked and who is sitting next to us, que es uno de los profesores Who que is están en la one formación, of the trainers in the training, que por alguna razón no ha sido en el programa, en el flyer de esa, that for some reason Masterclass. he wasn't on the flyer for this masterclass, pero lo presentamos. but we're going to introduce him. Claro. And que se sienta aquí para que le vean, o lo vas a presentar Yo lo desde- tengo visible aquí, ¿no? Pero no. Sí, No. mira, Ah, mira. claro. Entonces, o si se quiere presentar él mejor, If he porque wants to introduce himself, lo va a hacer, puede ser mejor que yo. Pero Mauricio Albanés, Mauricio Albanés, conocido también como Dr. Cambó, also known as Dr. Campbell, es uno de los facilitador, profesor de mucho tiempo aquí. he's one of the facilitators and teachers of greatest path. Yeah. Y es una de las personas que nos ha enseñado las medicinas de una manera muy firme y muy precisa. He is somebody who has taught us the use of medicines in a very firm and precise manner. Y la cosa muy interesante es que la enseña a vosotros, pero también que la ha enseñado a mí, A a su nosotros. twin, ¿no? And it's very A nosotros interesting. también. Now he's teaching you, but back in the day, he also taught me. Sí, y estamos ahora juntos por esa escuela donde tenemos algunas materias, ¿se dice eso? See, Algunas now we're subject- in this school where we have certain topics. De hecho, puedes decir, ¿no? Un curso de primeros auxilios para no sanitarios. Exacto, si quieres compartir algo, And now the estás en topics for this training is the first aid course for non-sanitary personnel. Bueno, muchas gracias por la introducción. Thank you for the introduction. Doctor Cambó en realidad es un seudónimo que yo mismo me puse. Dr. Campbell is a pseudonym that I gave myself. Fue una medicina que le tuve mucho respeto y mucho miedo cuando la conocí. It's a medicine that I felt a lot of respect and even fear when I first encountered it, Y que de alguna manera fui confrontado para aprender de ella. and that in certain ways I was confronted to learn from it, Y luego me enamoré. and then I fell in love with it. Oficialmente tengo aproximadamente 15 días Officially, it's now been 15 days de ser nuevamente y por completo parte de la organización.
And now it's been 15 days that I have fully, completely returned to the organization. Así que muy feliz de estar con usted So I'm very happy to be here with you y de volver a compartir con Diana, and to be back sharing with Diana. que ya tenemos al menos 6 u 8 años de conocernos. And it's now been 6 or 8 years that we know each other. Yo realmente estoy fascinado de escuchar a Diana. I'm fascinated listening to Diana. Es como que hubiese leído un libro hace 8 años y que casi no comprendí nada de él. It's as if I read a book 8 years ago that I barely understood anything, Y que ahora yo estoy en otro lugar y he podido comprender cosas maravillosas. but now I'm in a different place and I've been able to comprehend marvelous things. ¿Sí? Yo creo que todo esto viene de Wilhelm Reich, I think all of this stems from Wilhelm Reich, ¿sí? Que es un psiquiatra de la época de Jung y de Freud, a psychiatrist from the times of Jung and Freud, que dijo que la psiquiatría no estaría completa mientras pensáramos que todos los problemas mentales venían del cerebro. who said that psychiatry would not be complete for as long as we considered that all mental issues came from the brain, Que había que ir al cuerpo. that you had to go to the body. Y yo lo he estudiado mucho a través del masaje, And I've studied it a lot through massage. pero como dije, quizás no estaba preparado cuando yo conocí a Diana. But as I said, perhaps I wasn't ready when I first met Diana. Y hoy al escucharla me doy cuenta que a través de la danza enteógena también se pueden desactivar esos puntos somáticos que llamaste tú. Sí. And now listening to her, I realized that also through entheogenic dance, those somatic points can also be desactivated, Y que yo lo llamo nudos. and that I call knots. Es una maravilla que estemos juntos todos aquí. It's a marvel that we're all together here. Así que los abrazo y vamos a aprovechar estos días juntos. So I embrace you all, and let's really benefit and profit from these days together. Sí, gracias, Diana. So Gracias thank you. a ti. Gracias. Thank you. Thank you. Ya hemos hablado mucho. We have spoken a lot, a lot. La danza enteógena es un campo vivencial Entheogenic dance is an experiential field. y la única manera, porque hay una sola, The only way, because there's only one, es venir aquí is to come, o en las sedes de la gira que or in tenemos. the other retreats on the tour that we have. Sí, y no se preocupan tampoco si es la primera experiencia con la medicina también. And don't worry if it's your first Claro. experience with the medicine, Sí, porque todavía el equipo está preparado también para manejar situaciones de más sensibilidad, de más timidez también. because the team is fully prepared to also handle situations of greater sensitivity, of greater shyness. Entonces, número de los asesores, So the numbers of your advisors you Con- have, contactar, preguntar, contact your advisors, expresarle los miedos más profundos, ask them, express the deepest fears, los más íntimos. the most intimate fears. A veces con esos asesores es muy confrontante decirle de verdad cuál es la pregunta que me está torturando Sometimes adentro. with the advisors, it's truly very confronting to dare ask them, what is the question that's torturing me inside? Sería una pena si por una timidez uno se pueda quemar una posibilidad única. It would be truly sad if, due to shyness, you would burn a truly unique opportunity. Tenemos una gira que está en toda Europa. We have a tour Y en that Turquía. goes through Europe and Turkey. Tenemos Turquía, Finlandia también, en Laponia. Turkey, we have Finland and Lapland. ¡Qué maravilla! Imagine that, dancing in Lapland. Sí. Magnífico. Mm. Contactaremos con todos los que habéis asistido a este encuentro. We are going to contact with everyone who was assisting to this encounter. Alguien se va a poner en contacto con cada uno de vosotros.
somebody is going to contact you. Os vamos a enviar un formulario de valoración que por favor os pedimos lo completéis, nos apoya muchísimo. We are going to send you a questionnaire of evaluation, and this, please complete it. It helps us immensely. A los que rellenen el formulario os daremos un pequeño regalo en forma de un cupón de descuento para cualquier retiro, sea de la gira o no, pero me imagino que querréis que sea de la gira. To those who are going to fill this questionnaire, we are going to give you a little gift that is some coupon for any retreat of the tour of Endogenic Dance or not, but I imagine that it could be this tour. Si por cualquier motivo, por esas cosas de la tecnología, de la vida y de la existencia, nadie se pone en contacto con vosotros, no recibís un email, un mensaje de WhatsApp con el formulario, If for some any reasons of existence, technique, we don't know, and you do not receive any contact from any of us with the questionnaire, por favor, poneros en contacto con nosotros. please put yourself in contact with us. Estamos vivos, somos reales, estamos aquí, existimos, estamos deseando que nos contactéis, conoceros. We are alive, we are real, we are existing, we are really open to this contact with you. A veces pasan cosas que la tecnología falla, por favor, no lo toméis como una señal de nada. Sometimes happen things that the technology is falling. Do not take it as a sign of anything. Tenemos perfiles en Instagram, páginas de Facebook, We have Instagram profile, Facebook profile, comunidades en WhatsApp, en Telegram. WhatsApp community, Telegram. Nuestros números de teléfono están ahí. Our phone number, our personal phone number are there everywhere. La página web es innermastery.eu The webpage is innermastery.eu o innermastery.es, pero desde la .eu llegáis a todas. or also innermastery.es, but with the EU you are getting everywhere. Y bueno, ojalá que tengamos ocasión de conocernos y, ¿por qué no?, Let's see, maybe we will have a chance to get together y de danzar juntos. and to dance together. De verdad que es una experiencia como para no perdérsela. It's an experience not to lose, Así not to que miss. por ahora, buenas noches. So for now, we wish you a wonderful night. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Diana, Gracias. gracias Amar, Thanks. Muchas Mauricio. gracias, Thank you, Amar. Laura. Muchas gracias, Thank you, Mauricio. Gracias a todos los que Nos habéis estamos estado viendo ahí. pronto. Y nosotros aquí vamos a bailar, Ajá, vamos a danzar. vamos a danzar. And here we're going to dance. Gracias. Muchas Bye, gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Bye. Chao, chao.